Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal La Nave Histórica del TEDx. Me imagino que ya revisaste los dos últimos videos que subimos sobre el examen San Marcos del mes de octubre del 2020, obviamente, donde estaba el área A, el área D. Ahí lo hemos dividido en dos partes. Esta sería pues la tercera entrega de videos, pero ya sobre otras áreas. Sin más preámbulos, comencemos de una vez con las preguntas que nos planteó San Marcos aquel sábado 3 de octubre, para algunos fatídicos de repente. Hacia finales del Neolítico se produjo un cambio, un conjunto de cambios en la compleja vida de los humanos. A continuación, identifique las características de este periodo. Yo siempre les enseño, si es que ya has visto nuestros videos anteriores, a que a veces uno jugando con las alternativas, de repente sabiendo un concepto, podrías dar la clave al ojo. Pero como acá nos dicen identificar características del periodo, sí o sí tenemos que leer las cuatro oraciones. Vamos uno por uno. Uno, perfeccionamiento de las técnicas agrícolas. Ojo, estamos hablando, y vamos a subrayarlo acá para que no te olvides, recuerda subrayar el tema, y en este caso es neolítico, es lo que me pregunta. Durante el neolítico, ¿se perfeccionan técnicas agrícolas? Oye, Gordon Child diría que esta etapa es una revolución neolítica. ¿Y qué implica esto de revolución neolítica? Cambios, por ejemplo, en la economía de ser depredadora, de ser de subsistencia, a una economía productiva, de ser el hombre nómade a ser sedentario, de tener un clima frío pleistoceno a un clima un poco más caluroso, holoceno. Estas transformaciones se ven reflejadas, por ejemplo, en el desarrollo agrícola, en el desarrollo ganadero. Pero para hacer agricultura, ¿tengo o no tengo que tener técnicas? Por supuesto, esas técnicas agrícolas son propias del neolítico. Definitivamente, la oración 1, querido cachimbo, tiene que ser verdadero, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá para anotarlo y no se nos olvide para sacar la clave. La 1 es correcta. 2, aparición de formas de división social de trabajo. Perfecto. Si yo, por ejemplo, ya pasé de una economía depredadora a una economía de subsistencia, quiere decir que ahora me dedico a hacer agricultura, me dedico a hacer ganadería, pero puede ser que yo produzca más que tú. Por lo tanto, va a haber diferencias sociales. Comienza a existir el que domina y el dominado, el apabullado, porque hay gente que tiene mayor exceso productivo. Se entiende la figura, ¿verdad? Por lo tanto, hay aparición de formas de división social del trabajo. Déjame decirte que la 1 también sería correcta. Por supuesto que lo hay. 3, construcción de megalitos con fines de rituales. ¿Es un megalito, profesor? Se refiere pues a un bloque de piedra grande. Es un megalito, un bloque de piedra grande. ¿Con fines de rituales? Sí. Recuerda a los menhir, recuerda al dolmen, recuerda al cromlech. Son propios del periodo neolítico. Así que la oración 3 también es verdadero. La 4 dice desarrollo de técnicas metalúrgicas como la aleación. Bueno, esto ya vendría a ser edad de los metales, sobre todo la etapa del bronce, que ahí sí, tú sabes que el bronce es una aleación, ¿no? Cobre más estaño. Por lo tanto, la 4 no es propio de la edad de piedra, no es propio del neolítico, ya sería edad de los metales. Así que la oración 4, false. ¿Salió o no salió? Y sí, la clave de la pregunta 1 sería que sí. ¿Ok, chicos? Vámonos a la pregunta número 2. Esta oración de verdad que hizo San Marquitos, o esta pregunta, a mí me gustó mucho porque juega con una analogía. Los que ya me conocen o han seguido nuestros videos o de repente has pertenecido a nuestras plataformas virtuales, sabes que a mí me gusta mucho relacionar estas analogías para que un alumno pueda entenderlo con el pasado, ¿no? Jugando también con el presente, obviamente. Dice, Luisa y su familia sufren los estragos de la crisis económica acentuada por la pandemia de la COVID-19. Luego, Luisa cambia su desesperanza por acción y se une a un grupo ultranacionalista, caudillista y militarista que busca tomar el poder y alterar el régimen democrático para realizar cambios radicales. ¿A qué episodio de la historia universal se parece este hecho ficticio? Una pregunta buena, es una pregunta muy buena. Fíjate, nos habla de una muchacha llamada Luisa, el nombre es relativo, que debido a la pandemia, ¿ok? Debido a la pandemia, Luisa y su gente, porque dice su familia, o sea, no solo ella, su familia va a tener crisis económica.
Esto tiene que ver mucho también con lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Cuando pasó la cuarentena, estuvimos tantos meses encerrados, muchos padres de familia no podían trabajar y esto generó un impacto duro en la mesa del hogar, ¿cierto? Ahora, dice que Luisa, ante la desesperanza que obviamente está aconteciendo, ha decidido unirse a un grupo ultranacionalista, ¿ya? Un grupo caudillista, un grupo militarista, que quiere alterar la democracia. Mira, quiere alterar la democracia para realizar cambios radicales. No, Luisa, ¿por qué Luisa? Es que se ha desesperado, pues chicos. ¿Sí? Luisa se ha desesperado. No tiene poder económico junto a su familia y ha entrado a este grupo radicalizado. ¿A qué episodio de la historia se parece este hecho ficticio? Se me viene a la mente el fin de la Primera Guerra Mundial. Los tratados de París, llámese Tratado de Versalles, llámese Tratado de Trianon, Tratado de Sèvres y todos los tratados en sí internacionales que hubo, habían puesto, por ejemplo, la creación de nuevos estados, el fin de algunas dinastías, pero esencialmente el Tratado de Versalles le había, ¡pum!, dado un puñete en la cara a los alemanes. Alemania va a ser acusada de ser la responsable de la guerra. Por lo tanto, Alemania tiene que pagar los platos rotos. Alemania, no tendrás servicio militar. Alemania, tienes que pagar una fuerte deuda. Alemania, prohibido el servicio militar obligatorio. Los años 20, es decir, los años próximos a ese Tratado de Versalles, generaron un impacto fuerte en la economía, en la sociedad y en la política que estaba llevando el pueblo alemán, la República de Weimar. Esta República de Weimar tenía que sufrir los estragos de toda esta situación generada por el documento de Versalles. Y la gota que rebalsó el vaso fue la crisis internacional, el crack del 29. Con el crack del 29, la economía que tenía la República de Weimar, que ya estaba mal, fue recontra pisoteada, pues muchachos, y esto le permitió a los grupos de derecha, que eran radicales, como es el grupo fascista, en Alemania se le conoce comúnmente como los nazis, le va a generar que mucha gente se identifique con el discurso de Hitler, un discurso radical, un discurso que odiaba el Tratado de Versalles, un discurso antisemita. Por ende, la crisis económica que estaba generándose por la República de Weimar y que el crack del 29 lo pone en evidencia, generó que mucha gente se identifique con las ideas de Adolf Hitler. La clave de la pregunta número 2 sería la República de Weimar y la República de Weimar afectada por el crack del 29. Besito. Es una pregunta muy interesante que había que jugar con la analogía, chicos. Entonces, ahí la clave es la B. Vámonos a la pregunta número 3. Dice, la Primera Guerra Mundial involucró a decenas de países y afectó a millones de personas. A continuación, relacione el país y su contexto. Esta pregunta la podríamos hacer jugando con el país que tú más sepas, ¿no? Yo lo he resuelto en otras ocasiones, ¿no? Cuando te venga así relacionar, puedes jugar con la información que tú mejor manejes y en base a eso ver qué alternativa descartas y qué única de repente alternativa resulta. Podrías hacerlo así. A ver, vamos al caso, yo creo que todo el mundo debería saber sobre la Primera Guerra Mundial. Recuerda que Francia tenía un odio hacia el pueblo alemán. Este odio se generaba a partir de la Guerra Franco-Prusiana de 1871. Recuerda que en dicha guerra el personaje alemán más conocido, Otto von Bismarck, había derrotado a Napoleón III en la batalla de Sedan y no solo eso, le había arrebatado, le había quitado los territorios de Alsacia y Lorena. Entonces, a partir de 1871 en adelante, los franceses lo único que pensaban era en recuperar esos territorios. Recuerdas que cuando ya se inicia la Primera Guerra Mundial, uno de los primeros movimientos franceses fue la frontera. Francia, ni bien comienza la guerra, se mueve hacia Alsacia y Lorena, justamente como parte del Plan 17 que tenía en dicha contienda. Así que podemos relacionar la oración número 3 con la letra D, con Francia. Entonces, por descarte,
eliminamos la C, eliminamos la D. Ujú. Todavía no sale la clave. Bueno, vamos un poquito más a ver. Austria-Hungría. Creo que para todos es muy conocido que el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía fueron asesinados en Sarajevo. Para los historiadores, esta será el pretexto para el inicio de la Primera Guerra Mundial. La pregunta es, ¿por qué lo asesinaron? Resulta que las investigaciones van a datar que un personaje llamado Bobrilo Príncipe, un estudiante de 18 años con una barbita así media extraña, va a meterle 2 balazos a estos personajes en cuestión, los archiduques. ¿Por qué? La situación es bastante compleja. Los países eslavos, Serbia, Bosnia, es el caso, por ejemplo, de Bulgaria, se sentían amenazados por este imperio austrohúngaro que no los dejaba liberar. Esos países que te menciono, Serbia, Bosnia, Bulgaria, eran países eslavos que querían ser libres, pero que el imperio austrohúngaro no los dejaba. Entonces, Austria-Hungría ya se estaba viendo afectada, como es este atentado de Sarajevo, por estas minorías, por estos países pequeñitos que eran ultranacionalistas. Tanto así que se había formado un grupo terrorista Mano Negra. Entonces, Austria-Hungría, este imperio, se vio afectado por la minoría nacionalista. El atentado de Sarajevo es un ejemplo. La 4 con la A. ¿Salió o no salió la clave? Salió. La clave es avioncito. ¿Te diste cuenta? Profe, pero por si acaso, profesor, usted es el Cheni todopoderoso. Enséñeme qué pasaba con Rusia, qué pasaba con Serbia. Tranquilo. Rusia se consideraba la protectora de todos estos países chiquitos. Ay, qué linda, siempre la madre Rusia. Bendito sea Rusia, gracias. Un momentito. Los rusos también buscan sus beneficios. Los rusos quieren que esos países sean libres para que ellos puedan llegar hacia la zona del mar Mediterráneo. Es decir, Rusia se consideraba la protectora de los países paneslavos. La única intención, muchachos, es llegar hacia el mar Mediterráneo, hacia la zona balcánica. O sea, ¿cuál es el interés de Rusia? Geopolítico. Sencillo, yo defiendo a estos países chiquitos para que me den acceso al Mediterráneo. Es una jugada, es una jugada. La C con la 1. ¿Sí? Los intereses geopolíticos rusos. Y en el caso de Serbia, Serbia justamente era el país más fuerte de todos estos eslavos. Definitivamente ellos eran los que priorizaban la unidad, eran los más fuertes. Incluso justamente el inicio de la guerra es por la amenaza austríaca a Serbia, porque ¿dónde se había formado Mano Negra? En Serbia. Entonces, ellos eran básicamente el país más fuerte de estos eslavos que buscaban ser libres. B con la 2. La clave, ahí la tienes, avioncito. Vamos a la pregunta número 4. Dice, desde la reforma de Deng Xiaoping, China ha sido parcialmente alejándose del modelo fundado por la revolución de Mao Zedong. Actualmente, algunos analistas consideran que en este país conviven características de los modelos comunistas y capitalistas. Esta consideración se funda en que China, por un lado, una pregunta bastante interesante, porque a partir de la muerte de Mao Zedong, va a gobernar el señor Deng Xiaoping. Y con Deng Xiaoping se van a ver algunas reformas, sobre todo en el índole económico, que van a dar un cambio. Es decir, hoy sabemos que China es potencia y muchos dicen a partir de Mao Zedong, pues, ¿no? Con la revolución china, claro que sí, no tanto. En sí, China es potencia, pero a partir de los años 70, cuando Deng Xiaoping hace estas reformas, que van a generar que su economía tenga un auge. La pregunta es, ¿qué es China? ¿China es comunista? ¿China es capitalista? Esa es una típica pregunta que me suelen hacer bastante en las academias. Hay que entender que a Deng Xiaoping le preguntaron, señor, ¿usted qué es? ¿Capitalista o comunista? Y Deng Xiaoping dijo, mire señor, a mí no me interesa si el gato es negro o si el gato es blanco. A mí lo que me interesa es que el gato case ratones. Excelente mensaje. A Deng Xiaoping no le interesa si se tiene que acomodar con el capitalismo o se tiene que acomodar con el comunismo. Él lo que interesa es el resultado, el objetivo, el progreso. Eso es lo que le interesa. Yo puedo ser socialista,
puedo ser capitalista, pero lo que yo quiero es cumplir en este caso con los objetivos bien claros. Ya entiendo más o menos. Entonces, Deng Xiaoping, profesor, a la larga, ¿qué era? Resulta que Deng Xiaoping cree más en un socialismo de mercado. Deng Xiaoping, por ejemplo, plantea de que sí puede existir la libertad económica, pero que el Estado sea una suerte de socio. ¿Cómo así? Vamos a suponer que tú tienes una empresa de zapatos acá en el Perú y quieres llevarla a China. Es decir, quieres vender tus productos ahí en China. Profesor, ¿lo podría hacer? Sí, amiguito, sí lo puedes hacer. El Estado chino te abre las puertas para que vendas tus productos. ¡Qué bueno, profesor! Pero eso sí, China, el Estado chino, se va a transformar en un socio de tu empresa. ¿Qué? O sea, profesor, las ganancias no son netas para mí. ¿El Estado va a percibir de mis ventas? Sí, porque va a ser un socio comercial tuyo. Son las reglas del juego del mercado chino. ¿Quieres vender allá? Perfecto. Ven, competencia abierta, pero el Estado va a ser tu socio. Ah, ya entiendo. Acá en el Perú hay una empresa que se dedica a la extracción del hierro. Shogun, la famosa empresa china, ¿no? Shogun Perú. Esta empresa en Marcona, en la costa sur, se encarga justamente, como menciono, de extraer el hierro. Y la pregunta, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de Shogun Perú? El propio Estado chino administra esa empresa. Entonces, finalmente, los chinos sí permiten que sus empresas salgan, permite que entren empresas extranjeras, pero el Estado funciona como socio de estas empresas. El Estado chino está ahí, no es que simplemente se hace loco como laissez faire, laissez pasar, no es así. China aún mantiene estas ideas. Profesor, pero políticamente, ¿quién gobierna? Ah, eso sí, hay un dominio del Partido Comunista. Políticamente, ojo, políticamente el Partido Comunista chino se mantiene en el poder, políticamente, pero ya te hablé, económicamente ellos permiten que entren empresas a competir en su mercado. Por ende, la clave de esta pregunta es, China es gobernada solo por el Partido Comunista, pero por otro lado su economía acepta propiedad privada, acepta inversión extranjera, acepta apertura comercial. Clave besito. Bien, muchachos, espero que te haya gustado las preguntas del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2022. Ya sabes que si quieres pertenecer a nuestros grupos virtuales, si quieres asesoría personalizada, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. En la descripción del video vas a encontrar un enlace de nuestro Facebook para que te puedas unir y preguntarme lo que desees. Sin más, me despido, muchachos. Hasta un próximo video.